Agradecemos a Dios por la asistencia de cada uno de nuestros hermanos. Para hoy tendremos la lectura de los capítulos 24, 25 y 26. Vamos entonces a entrar en el capítulo 24 y es conocido precisamente como el sermón profético. Tenemos aquí acontecimientos que ya han pasado y otros acontecimientos que están próximos a suceder y otros pues que nos asegura que el inminente regreso del Hijo de Dios está a las puertas. Así que vamos entonces a escuchar la lectura del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Escuchemos con atención. Libro de Mateo, capítulo 24. Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lea, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo,
y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero el día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio, y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, ¿qué les parece estas hermosas indicaciones del Señor? Así que el que se deja engañar es porque quiere, porque en reiteradas oportunidades Jesucristo anuncia: no os dejéis engañar, que nadie os engañe con palabras persuasivas, pues la palabra de Dios, Jesucristo, tomó en consideración nuestra poca capacidad y nos ha instruido y nos ha dejado como legado su palabra para que podamos afirmarnos cada día más en sus promesas, hermanos. Qué maravilloso cuando Jesús nos anuncia los acontecimientos futuros y hay que recordar, ya se han consumado algunos y otros los estamos viendo. Y sabemos que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanecerá para siempre. Así que, hermanos, cuánto valor es que hoy en día tengamos a nuestra disposición su santa y bendita palabra. Cuánto bien hace a la humanidad que pueda abrazar, que pueda escudriñar esto, porque allí precisamente dijo Jesús, tenéis la vida eterna. ¿En dónde? En las palabras, en la Biblia, en su santa y bendita palabra. Jesús salió del templo y entonces allí notamos que se iba y se le acercaron a aquellos sus discípulos, por supuesto, y ellos estaban
como guía turística enseñándole los edificios que tenía el templo. Y resulta que Jesús, lejos de quedar admirado por la belleza que quizás ellos querían que el Señor resaltase de esta edificación, el Señor le sale con un pronunciamiento tan difícil, ¿verdad? Al ver esta edificación, el Señor le dice, ¿veis todo esto? ¿Saben qué? No va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo va a ser derribado. Imagínense, y precisamente esto que expresó Jesucristo, esto que expresó, nótese algo importante, es usado como argumento para hablar que Jesús había blasfemado, que iba a decir que él iba a destruir el templo y en 3 días lo reedificaría. Entonces el Señor dice, miren, todo esto va a ser desolado, quedará destruido, quedará derribado. O sea, lejos del Señor exponer la belleza que veían sus ojos en cuanto a esta edificación, el Señor inmediatamente asume la postura de recordarle a sus discípulos que esta edificación pasara. Entonces, en sus enseñanzas, él reservaba a los discípulos, por supuesto, en el Monte de los Olivos, porque precisamente estando él sentado en el Monte de los Olivos, él aborda a sus discípulos y los discípulos, por supuesto, entrando al círculo del Señor, se le acercaron aparte y le hicieron, Señor, esto lo expresa él cuando él va saliendo del templo y le mira, Señor, mira las grandezas, ajá. Y cuando ya se sienta en el templo, hay esa preocupación por parte de los discípulos al haber escuchado esta sentencia. Y ellos lo llaman aparte y le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo van a hacer todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal? Recordemos que ya los discípulos habían estado previamente condicionados por el Maestro, pues les había dicho en reiteradas oportunidades que él moriría en manos de los ancianos, en manos de la élite religiosa y política de su tiempo, pero que al tercer día él resucitaría, que era conveniente que se hiciera así. Y el Señor les responde, nadie os engañe. Presten atención, en pocas palabras, mirad que nadie os engañe. Hermanos, y esta recomendación no está solamente para Pedro, Santiago, Juan, Jacobo, Zebedeo, Tadeo, no está solamente para ellos, es para todos nosotros. Que nadie nos engañe con palabras persuasivas, para que nosotros entonces claudiquemos en la profesión de fe. No. Resulta que el Señor les dice entonces, allí desde el Monte de los Olivos, Jesús respondió en torno a 3 preguntas básicas. La primera, la destrucción del templo, Señor. ¿Cuándo será esto? La segunda, venida del Maestro. ¿Cuándo Él va a retornar? Y por supuesto, la que nos preocupa y decimos, wow, y esto, el fin de los tiempos, el fin del siglo. Y estos tópicos aquí están totalmente interrelacionados y a veces, en realidad, nos es difícil determinar de qué acontecimiento se habla. Está bastante completo esto. Y esta dificultad, pues, se resuelve en cierta medida si recordamos que la mayor parte de las profecías pueden cumplirse en un plazo breve, por supuesto, del tiempo, y a la vez también pueden cumplirse en un tiempo lejano. Aquí Jesús evoca los trágicos acontecimientos que rodearían la destrucción de Jerusalén y bueno, para describir las condiciones que precederían a su propio regreso también, y esto debe tenerse presente al leer este capítulo, pues el Señor advierte a los discípulos contra las falsas señales. El Señor les va diciendo y les va guiando de una manera
especial. Y él traza el Señor un cuadro pues de condiciones que prevalecerían hasta el final de su era. Y le señala cuál será su tarea permanente. ¿Cuál es la tarea de los discípulos? Permanecer en su palabra. Qué sabio consejo. Tantas situaciones adversas van a pasar, pero el que perseverare hasta el fin será galardonado, porque ese será salvo. Entonces, Jesús va explicando, ¿verdad?, las señales, cuáles serán las señales y esa tarea permanente de estar constantes. Y relata que habrá engaños de una índole religiosa, levantamientos sociales, políticos y calamidades naturales. Fíjense todos los ingredientes que contienen estas verdades. Problemas religiosos, levantamientos sociales, problemas políticos y las calamidades naturales que se presentarán. Y eso colocando también en la lista la traición que habrá, la persecución y estas cosas que se anuncian en fin de los tiempos. Los seguidores del Señor deben perseverar en la extensión del Evangelio, seguir constantemente. Y les dice, miren, ¿saben? No se dejen engañar, porque van a venir muchos, no habla de pocos, muchos en mi nombre. Y será Señor, y será este grupo al que el Señor hace referencia, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y estos harán grandes señales. Fíjense. Y entonces será esta gente mala que estará engañando, si le fuese posible, a uno de los escogidos, que el Señor les respondió, apartados de mí no os conozco. Aquellos que dijeron, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, hicimos todo esto, será estas personas a las que el Señor se refiere, que vendrán muchos en su nombre, porque precisamente este grupo de personas le dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos grandes obras. Y el Señor les responderá, no te conozco, no, eso no es conmigo. Y el Señor advierte a que vendrán muchos en su nombre y van a escucharse el ruido de los carros de guerra, pues vendrán guerras, rumores de guerra, pero eso no debe ser para nuestra preocupación. No os turbéis, nos aconseja el Maestro. ¿Saben por qué? Porque la palabra nos revela, es necesario que todo esto acontezca en el mundo, pero aún de estos acontecimientos queda un poco más del tiempo, pues dirá, no es el fin, dice el Señor. Pues se levantará nación contra nación, y lo hemos estado viendo por las edades, y reino contra reino, y habrá tanta peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto asevera el Señor que es el principio de dolores. Le van a entregar a tribulaciones y van a ser muertos, y de tal punto que aborrecido de todas las gentes por causa del Evangelio. Principio de dolores. Este término alude a los dolores de parto, dice el Señor, que se esperan precedieran al fin, marcando la transición entre esta era y la era por venir. Y los severos dolores de parto, seguidos por el nacimiento y la consumación, son también una señal de fin y a la vez de gozo en el tiempo que vendrá este alumbramiento. Fíjense todo como el Señor lo va ilustrando. Y entregarán, serán aborrecidos, muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros y triste y lamentablemente la traición será el día a día y muchos serán aborrecidos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué advertencia el Señor emite para sus hijos? Se levantarán muchos profetas
y esto causará un efecto negativo, pues la maldad se estará multiplicando a granel y el amor de muchos quedará entumecido, quedará así como congeladito, no estará en su máxima expresión. Sin embargo, el Señor consta de este hermoso consejo al decir: pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Y cómo el que se perseverare hasta el fin? Bueno, aquel que no permita, que diligentemente ha considerado cada una de las palabras del Maestro y siga con ese sello del amor, porque en esto conoceréis todos van a conocer que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. El Señor, precisamente antes de decir esto, hace la salvedad de que por haber tanta maldad en el mundo, la caridad, ese amor fraterno, ese amor limpio, es el bienestar de ayudar a aquellos que requieren la mano de auxilio. Muchos evitarán constantemente ayudar, pues la maldad está a la puerta del día. Pero el que perseverare, aquel que, no importando cuánta descomposición social y maldad esté en su entorno, pues seguirá con su lámpara encendida, ese será salvo. Qué hermosa esta promesa y cuánto importante es mantenerse en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo ninguna tensión y estar así firme, perseverando bajo la presión y esperar calmadamente y valientemente. Y no es una pasiva resignación a la suerte, ni mera paciencia, no. Es la resistencia activa y enérgica a la derrota y lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Y este testimonio del Evangelio por todo el mundo con su segunda venida nos trae lo maravilloso cuando dice: y será predicado este Evangelio, lo cual encierra la declaración del mensaje de gracia del reino sobre el perdón de los pecados y el poder de la salvación. Y este es el escenario donde debía tener un lugar el esfuerzo evangelizador a todas las naciones, dice Jesucristo, incluyendo a todos los grupos humanos. Y es una certeza, por supuesto, de que las señales darían testimonio de la resurrección en Cristo y de su poder para salvar y sanar. Cuán acertadamente las palabras de Jesús hablan de los deseos del Padre hacia las naciones del mundo. Y Dios tiene, por supuesto, cuidado de todos los pueblos. Jesús murió por cada persona y la palabra de Dios es para cada nación hasta que llegue al fin. Fíjense, nótense la verdad revelada en su divina palabra. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para ese testimonio a todas las naciones. Y sólo así entonces será consumado el fin. Cuando usted lleva la palabra de Dios, usted entrega esta verdad gloriosa, usted está acelerando el paso de Jesucristo a la tierra. Sí, así nos enseña la palabra. Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, el Señor entonces dirá: es el tiempo, ya no hay más excusa. Entonces, cada vez que usted entre en desaliento, ay, no quiero predicar, evangelizar, llevar la verdad, hermano, recuerde que su proceder conlleva a que la venida del Señor sea presta, porque es promesa de Dios. Entonces, el Señor nos dice que el Señor nos predice, por supuesto, en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Y por supuesto nos conecta directamente a la profecía de este gran siervo de Dios. Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, se conecta con el sermón profético, como Jesucristo conectó directamente con lo revelado al profeta, cuando el Señor dice, y en el versículo 9, en el capítulo 9, versículo 27,
nos lleva la referencia de esta palabra, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense la manera en que el Señor aquí, cuando habla de vendrá el desolador, el Señor Jesús nos recomendó el que lea, el que está leyendo la palabra de Dios constantemente, leyendo Daniel. La nación israelita, por supuesto, establecerá un pacto con el futuro cuerno pequeño. Ese es un príncipe romano, como lo revela en Daniel 7:8, o lo que conocemos en nuestros días como el anticristo. Por 7 años, que es la última de las 70 semanas de Daniel, y a mediados de la semana, el anticristo romperá el pacto y demandará que cesen los sacrificios restablecidos por Israel en los últimos días, y allí colocará su imagen en el templo judío y exigirá que se le rinda culto. Entonces, esta abominación desoladora profetizada en Daniel capítulo 9:27 fue relacionada, por supuesto, por el autor de algunos libros con la profanación del templo en el año 1968, que eso fue llevado a cabo por el gobernante sirio Antioquio Epífanes. Sin embargo, hay que considerar algo. Jesús consideraba que la profecía se refiere a otra profanación, y el arribo del ejército romano que sitió a Jerusalén y destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, y este acontecimiento presagia las condiciones asociadas al retorno de Cristo, de manera que la profecía espera su consumación en lo que no se especifica muy claro ahí en la escritura. Hay que hurgar bastante, porque es bastante completo esto. Sin embargo, Jesucristo nos detalla que le da los consejos, así que todo esto que va a venir hará algún impacto tremendo en la sociedad. Y entonces los que estén en Judea, los que están aquí, van a huir a los montes, y el que esté allí en la azotea, en alto, no vaya a descender para tomar algo de su casa, no. Y el que está en el campo tampoco vuelva atrás para tomar su papa. Y hace esta advertencia: ay de aquellas que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Nos pide nos recomienda que oremos por esa huida, para que no sea en invierno, ni en sábado, ni en el día de reposo, porque habrá tan grande tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y no la habrá porque no la habrá porque precisamente son los últimos acontecimientos de tragedia que en el mundo se estarán viviendo. Entonces, aquí hay algo importante. Jesús da el consejo de salir de la ciudad antes que sea demasiado tarde, y los cristianos escucharon estas advertencias y escaparon hacia otros pueblos cerca del mar de Galilea. Entonces, el historiador Josefo es un historiador judío que tiene libros maravillosos sobre la iglesia primitiva. Él presenció la destrucción de Jerusalén y ofrece una vívida descripción de aquellos acontecimientos. De acuerdo con su relato, más de 1 millón de judíos perecieron en un solo día. Esto lo revela este historiador judío. Y, por supuesto, los verdaderos seguidores de Jesucristo no serán confundidos por falsas señales, en eso estamos claros, sino que esperarán el regreso del Señor Jesucristo desde los cielos. Cuando el Señor les dice, en aquellos días el Señor hace esta gran verdad, nos dice esta gran verdad que podemos palpar en nuestros días:
si aquellos días no fuesen acortados, nadie, ninguna carne sería salvo, pero es a causa de los escogidos que estos días son acortados. Y vuelve a hacer la referencia, miren, si alguien les dijere, anda, allá está el Cristo, miren, aquí está, no lo crean. Vuelve a decir, se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, que harán tantas señales y muy grandes, dice, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que ellos engañarán, si le fuere posible, si estuviese al alcance, aún a los escogidos. Pero recordemos, hermanos, que los verdaderos seguidores de Cristo no serán confundidos por esas falsas señales. ¿Saben por qué? Porque los que son escogidos están direccionados, dirigidos por el Espíritu Santo y aplican las verdades manifestadas en la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, lejos de estar turbados por todas estas dificultades que se están avecinando, van a estar gozosos porque el tiempo de la redención está cerca. Y el Señor lo dice, ya se los he dicho antes. Así que si le han de decir, mira que aquí está en el desierto, no salgan, no que está en los aposentos, no vayan, no lo crean. Y explica, detalla cómo será su venida en realidad, así como ese relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense cómo el Señor detalla la más fiel y clara verdad. ¿Cómo va a ser su venida? Eso va a ser un acontecimiento que nadie podrá dudarlo. Así que cuando escuchemos esos rumores de que el Cristo, de que está, de que no está, e incluso puedan tratar de corroborarlo por los grandes milagros y maravillas que hiciesen, estamos seguros que es engaño, es falsedad, porque el Señor nos está diciendo cómo será su venida. Así que donde quiera, dice el Señor, donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esto hace referencia, Jesús habla aquí de aves de presa como las águilas que revolotean sobre un cuerpo muerto para describir la destrucción que rodeará la caída de Jerusalén y los acontecimientos asociados, por supuesto, al juicio final. Nos damos cuenta que el Señor nos detalla que inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y aquellas estrellas, aquellos astros esplendentes caerán del cielo y las potencias de los cielos, todo esto será conmovido. Y nótese que todo esto tiene tanta conexión con el libro del profeta Isaías, Ezequiel, Joel y por supuesto Apocalipsis. Cómo todo esto se entrelaza. El Señor confirmando así el plan que hay para la restauración del hombre hacia la vivida, hacia el caminar con la herencia incorruptible que Dios ha prometido. Y ahí entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y allí vendrá el lamento de todas las tribus y todos allí verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y allí entonces el Señor afirma lo que afirma en muchas de las parábolas. Él enviará a sus ángeles con esa gran voz de trompeta y va a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Aquí no va a haber equivocación. Aquí vendrán entonces los segadores, que son los ángeles, quienes tendrán la función de separar el trigo de la cizaña. Recordemos las parábolas que el Señor nos ha manifestado y es precisamente la función que van a cumplir los ángeles. Y vuelve a tomar en consideración la parábola que nos dice de las enseñanzas de Jesús, como dice, de la misma manera sí, pues que la aparición de las hojas
en los árboles anuncia la llegada del verano, así tenemos que entender que las señales descritas por Jesús serán un aviso de su venida y ciertamente aquella generación presenciaría la destrucción de Jerusalén cuando dice, de la parábola de la higuera aprended esta parábola, cuando ya su rama está tiernita y brotan esas hojas, ya ustedes saben que el verano está por llegar, está cerca, así ustedes también. Cuando ustedes vean todas estas cosas que Él nos ha anunciado, podemos discernir que su venida está cerca, está a las puertas. Pero allí dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, pues el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no pasarán. Sin embargo, está la curiosidad, ¿y cuándo será esto? El día y la hora nadie lo sabe. El Señor dice, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto nos hace recordar que hemos leído mensajes del Espíritu Santo que anuncian que los ángeles se están preparando solamente para la orden de venir a buscar a los escogidos. Y el Espíritu Santo nos está dando testimonio que vienen tiempos difíciles, pero que el Señor está totalmente anuente y está todo planificado para llevarse a sus salvados. Así que nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero dice, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Señor. ¿Y cómo así? Y Él va explicando, ¿verdad? Que en los días de Noé comían, bebían, hacían banquetes, se casaban y se daban en casamiento, hasta precisamente el día en que Noé fue guardado en el arca y el ángel cerró la puerta y ellos, los que estaban viendo esta vida diferente de Noé por tantos años edificando esta arca, ellos no entendieron hasta que comenzó a caer el diluvio y allí perecieron todos. Ya no hubo oportunidad para ingresar al arca de la salvación. Así precisamente será la venida del Hijo de Dios. Así que no nos preocupemos, no nos sintamos mal porque usted predica y la gente no se convierta. No se preocupe, hay que seguir predicando. Si ellos no se convierten, usted está exento de la sangre de esa persona, porque usted está predicando y que ellos no hayan creído no le va a afectar a usted en su salvación. Sigamos predicando. Sigamos contando las grandezas que Dios ha hecho y seguirá haciendo en medio de sus hijos. Entonces nos dice el Señor, van a estar dos en el campo y el uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Y dos mujeres estarán moliendo y el uno en un molino y una será tomada y otra será dejada. Y por supuesto, muchos usan esta base para decir que será el arrebatamiento. El arrebatamiento queriendo decir, bueno, los salvados no pasarán la gran tribulación. Y como dice, bueno, sería tan bonito que fuese así, ¿verdad? Que los salvos no fueran a vivir la tribulación, pero no es así. La gran tribulación, por eso el Señor dice, el que perseverare hasta el fin, el que estuviese allí constantes, el que a pesar de toda la maldad manifestada persevere en mí. El Señor dice allí que habrá entonces la diferencia, se echará de ver la diferencia. ¿Por qué? Porque usted dirá, bueno, pero los dos están en el mismo lugar, o las dos personas están haciendo lo mismo, porque dice, dos estarán en el campo, pero el Señor entonces hará la diferencia entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Aunque se pareciera que estuvieran haciendo lo mismo, hay algo que el Señor conoce, y es nuestra vida y nuestra comunión con Él. Y por mucho que aparentemente estuviesen en la misma posición o estuviesen haciendo lo mismo, solo Dios, que pesa los corazones, sabrán quiénes son
los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Él, y eso es lo hermoso, que allí no habrá fraude, allí no se va a sobornar a los ángeles para que me escoja a mí y deje al otro que fue fiel. No, en esto el Señor aclara que aunque las apariencias den la igualdad, el Señor sí sabe hacer la diferencia. Pero ustedes saben que si el padre de la familia sabe en qué hora va a entrar el ladrón, estaría muy al pendiente y no va a dejar que su casa sea ultrajada. Así también, dice el Señor, debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nosotros no nos imaginamos. Entonces, esto nos da a entender que en tiempos de indiferencia y descuido aparecerá súbitamente el Señor y algunos serán coronados con esa salvación preciosa, pero otros serán dejados. Entonces, la idea de tal acontecimiento nos obliga, hermanos, a ser vigilantes y a estar apercibidos. Porque si bien es cierto, decimos, bueno, pero que es que han pasado tantos años ya, tantos siglos y el Señor no viene, no se encuentra, y aquí entra el Señor en acción. Y les pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente que pone el Señor sobre su casa? El Señor nos ha puesto en su casa para servir, óigase bien, para servir, no para ser servidos, para que les dé el alimento a tiempo a aquellos que están en la casa de Él. Y recuerda, bienaventurado es aquel siervo cuando su Señor venga, le haya haciendo lo que Él le encomendó. Pero hay otra cosa. El Señor promete ponerlos sobre todos sus bienes, pues, como dice en la parábola, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pero aquí está el problema en el que han caído muchos. Pero si ese siervo malo dijera en su corazón, que el Señor tarda mucho, mi Señor tarda mucho en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, comience a hacer lo que no debe hacer. Resulta que vendrá el Señor de aquel siervo el día que menos él lo espere, y a la hora que él ni sabe, y va a castigarlo duramente. ¿Y cómo describe el Señor el lugar del castigo? En varias oportunidades, ese lugar de tormento será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mientras esperen el regreso del Señor, sus seguidores debemos servirle leal, responsablemente, sin estar zahiriendo a nuestro consiervo, aquel hermano que está conmigo en la fe. No puedo zaherirle. Debo ser diligente en donde Dios me puso para administrar sus bienes. Te puso en el ministerio de la palabra, comparte la palabra con diligencia. Te puso en el ministerio de la alabanza, hazlo diligentemente, sabiendo que en cualquier momento el Señor te llamará a cuenta y te dará tu recompensa. Entonces, esto es de gran verdad, porque vendrá al final, hermanos. ¿Y qué pasará de nosotros? Libro de Mateo, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a éste dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, Malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura. Quitarle pues el talento, y darlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui huésped, y me recogisteis, desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui huésped, y no me recogisteis, desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis, e irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Cuánta grandeza hay en cada una de las parábolas. Y precisamente el Señor, consciente de despertar en la conciencia de sus discípulos la necesidad de trascender a lo que uno espera que va a suceder. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, en esta parábola encontramos muchas verdades reveladas, y es que el Señor presenta a 10 mujeres que estaban todas invitadas a un acontecimiento trascendental. Todas estaban ataviadas, todas estaban reunidas en el mismo lugar, todas estaban esperando al mismo personaje. Fíjense esto, esta parábola es para los discípulos de Jesús. Esta parábola es enteramente para los discípulos de Jesús, los que han sido bautizados, los que han sido levantados con la gracia de su poder, los que están dentro del plan de salvación, esperando la redención, esperando al novio. Esta parábola es para nosotros. ¿Y qué nos llama aquí la atención? Todas estaban en el mismo lugar, todas estaban esperando al mismo novio, todas estaban ataviadas, todas tenían las lámparas en sus manos. Pero hubo una gran diferencia. Solo la mitad de ellas preveyeron que si su novio tardaba y venía en la noche, ¿cómo podría el novio identificarlas si ellas no tenían cómo alumbrar en sus lámparas? Entonces se tomaron en consideración esta situación y tomaron aceite extra, un tanto más, por si la espera tarda. Pero aquellas que estaban al igual ataviadas en el mismo lugar, preparadas, tomaron las lámparas, pero la gran imprudencia es que no proveyeron de que si esa llegada era tardía, no podrían ser identificadas, no podrían permitir que se le reconocieran como las que estaban llamadas a esas bodas. Y acontece esto que Cristo detalla, hermanos, es para que nosotros prendamos las alarmas. Podemos estar en la iglesia, podemos tener la vestimenta de sacerdotal, podemos tener la unción, pero si nosotros no nos preparamos, porque la tardanza del novio nos hace dislocar nuestro caminar. Y el Señor dice, estas tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tenían aceite en las lámparas, tenían aceite extra. Pero se tardó el esposo y muchos han claudicado en el camino de la fe porque se ha tardado el esposo. Y comenzaron todas, el desgaste físico, el cansancio de la espera, todas se durmieron. Pero precisamente a la medianoche se oye ese clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirlas. Y todas estas mujeres se levantaron y se arreglaron, porque ya está a la puerta el esposo, y llevaron sus lámparas. Pero qué situación tan apretada tuvieron estas mujeres que no dispusieron de un aceite extra. Y al verse en esta situación le pidieron a sus compañeras que les prestaran aceite. Y por supuesto la prudencia te permite saber hasta cuándo puedes llegar. No
porque si les damos, nos van a faltar y no van a estar ustedes y no van a estar nosotros. Así que salgan, vayan rápido ustedes y busquen quien les pueda proveer del aceite y les venda, y compren ustedes mismas. Y esto es para que consideremos en gran manera. Nosotros decimos, pero ¿qué representa? ¿Qué representa el aceite? ¿Qué representa el aceite? Por supuesto, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso representa el aceite. Y si usted no tiene ese sello, si usted no tiene su vida ardiendo en el Espíritu, lleno de ese aceite santo, usted no podrá ser identificado como el candidato para entrar a las bodas. Y eso pasa muchas veces. Aveciamos, nos dormimos y cuando nos damos cuenta ya no hay unción en nuestras vidas. Y eso no lo podemos recibir así. No, hay que haber una preparación constante. Estas mujeres, mientras se iban a buscar lo que negligentemente no procuraron tener, aconteció lo que se temía. Entró el esposo y solamente aquellas 5 que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Allí llegó. Pero estas que estaban afuera llegaron pidiendo que se le abriera la puerta. ¿Y cuál fue la respuesta del novio? No las conozco. No. ¿Y cuál es el clamor? ¿Cuál es la gran demanda de Jesucristo? Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús nos enseña a estar preparados para su regreso, y él compara, por supuesto, la segunda venida con una alegre procesión de bodas en la que aquellos que no se han preparado, triste y lamentablemente, no podrán participar. Puedes estar en la iglesia, puedes haber aceptado, pero si tú no estás lleno de la unción del Espíritu de Dios, si tú no estás anuente al gran acontecimiento que ha de pasar en la venida del novio, entonces no podrás entrar. Y la sabiduría, por supuesto, de estas 5 vírgenes consistió en haber guardado una reserva de aceite en sus vasijas, y además de la que ya habían echado en las lámparas, y así se prepararon para una inesperada demora del futuro de su esposo. Entonces, aquí tenemos una asociación implícita entre Cristo y el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Lo mismo que la tardanza de este último se relaciona con la demora del regreso del Señor. Entonces, consideremos la venida del Mesías, que es un versículo, estos versículos, cuando el Señor nos dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Tenemos que recordar que este versículo nos recuerda que siempre que se considera la segunda venida a lo largo de la historia, algunos creyentes han tratado equivocadamente de determinar cuándo el Señor volverá. Y se confían. Y somos imprudentes en que, no. Y la ignorancia de estos intentos necios a menudo les ha llevado a señalar con una actitud presuntuosa el tiempo de la venida de Jesús. Pero aquí, en esta parábola, como también en otras parábolas, como también en el sermón profético, el Señor nos dice, Jesús declara explícitamente que nadie, sino el Padre, sabe el tiempo de su venida. Así que algunos han interpretado la expresión el día ni la hora como que podemos nosotros descubrir el mes o el año, pero eso es incorrecto, hermanos. No estamos seguros de que la segunda venida de Cristo ocurrirá en un año en particular o en una determinada década, y ni siquiera que Cristo volverá mientras vivimos aún. Así que no sabemos. Sin embargo, Jesús comenzó su oración en el mandamiento aquí, velad, y este desafío que nos hace que constante y anhelosamente estemos esperándolo. Por lo tanto, hermanos, nuestra gran responsabilidad es doble. Preparémonos para su venida,
de modo que cuando llegue encuentre a una esposa sin mancha, sin arruga, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 27, y que actuemos hasta su regreso de tal manera que el reino de Dios se preserve y se extienda sobre la faz de la tierra. Estemos ocupados en los negocios del Señor y vivamos a la expectativa del retorno del Maestro. Despojémonos completamente de toda ociosa especulación, de la tendencia supersticiosa o estar fijando fechas sobre el tiempo en el que ha de venir nuevamente. Preparémonos, que el Espíritu Santo sea el que mantenga nuestras vidas en total luz, para que nosotros podamos ver y entrar a las bodas del Cordero. Y esto es maravilloso, hermano, lo que el Señor nos revela a través de las enseñanzas. Nuevamente anuncia esta enseñanza preciosa sobre la parábola de los talentos y argumenta y dice el Señor, recordemos que el talento tenía un gran valor considerable. Que seamos cuando nosotros somos vigilantes no quiere decir que somos indolentes, sino que debemos desempeñar fielmente nuestra responsabilidad en todo tiempo, y el uso prudente de los dones y las habilidades confiados a nosotros nos trae grandes oportunidades. Así que en tanto el desaprovecharlos, hermanos, no solo hace que las perdamos, sino también que seamos privados de lo que ya Dios nos ha entregado. Y el Señor presenta la parábola de los talentos al decirle, lindo y maravilloso esta enseñanza, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y esto es lindo porque él dice que a uno de sus siervos le entregó 5 talentos y a otro 2 y a otro le entregó 1. Pero aquí hay algo que nos debe llamar la atención. A cada uno el Señor le dio conforme a su capacidad. Qué lindo, ¿verdad? ¿Será que Dios conoce nuestra capacidad? Por supuesto. Y Él, conociendo nuestra capacidad, sabía que el que le dio 5 podía trabajar perfectamente con esos 5 talentos. Y aquel que le dio 2 tenía la capacidad de trabajar. Y aquel que le dio 1, sabiendo la limitación que tenía, pues le entregó 1. Pero la misma orden la recibieron los 3. Este hombre que recibió 5 fue diligente y negoció y multiplicó. Y esto lo vemos así. Tú tienes el talento de, por decir algo, de leer. Por decir un ejemplo, el talento de leer. Pero tú te esfuerzas en esto y eso va a despertar otros talentos más, como el de la comprensión de la lectura, como el de poder enseñar lo que estás leyendo, y de allí se va multiplicando. De ese talento que recibiste, se van a ramificar otros. Y esto sucedió con el que recibió 5, los granjeó. Al igual que el que recibió los 2 dones, los granjeó. Pero nótese que ese que recibió 1 solito, tuvo tanto temor que lo escondió. Bueno, yo sé desglosar un tema, pero yo mejor no, porque hay otros que lo hacen mejor que yo, por decir un ejemplo. Yo mejor me quedo calladito y no enseño, para que no se me sienta como que poca cosa. Mejor me quedo calladito. Y lo esconde. Nadie sabe la riqueza que tiene el dueño de esos siervos, porque el talento que tenía que dar a conocer, porque nótese esto, ¿quién recibirá la gloria de esos talentos? El dueño, por supuesto, y el talento suyo no es suyo, es del Señor, y el que va a recibir la gloria no va a ser usted, sino va a ser el dueño de ese talento, que es el Señor. Pero me quedo calladito mejor y no digo nada porque soy muy torpe. No, yo mejor me quedo calladito, no sé nada. Y el Señor llegó a pedirle cuenta a cada uno de sus siervos. Y cuando llegó aquel, así en el mismo orden en que él compartió el talento, así en el mismo orden él pidió cuentas. Llamó al que le habían entregado 5 talentos y el diligente le dijo, Señor, me entregaste 5 talentos. Y aquí yo los he granjeado, he trabajado y tengo otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y cuál fue
La respuesta de su señor: bueno, bien, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Y entra en el gozo de tu señor. Bienvenido a la ganancia eterna. Y así también llegó aquel que había recibido 2 talentos y le dice: Señor, tú me entregaste 2 talentos, por aquí tengo más talentos. Lo que me has dado lo he valorado. Es eso, cuando Dios te da algo a ti y tú lo multiplicas, estás valorando lo que Dios ha hecho en ti. Y le entregó cuentas y el Señor le dijo: bien, bueno, muy bueno, es siervo fiel, has sido fiel en esto poco, y ahora sí te pondré sobre lo mucho. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando llegó aquel que había recibido tan solo 1, porque el Señor sabía que podía granjear 1, este hombre habla que tenía mucho conocimiento. Óigase esto: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Yo tuve tanto miedo y mejor fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Tenía este hombre conocimiento del dueño de esa hacienda, del dueño de los talentos, por supuesto. Tenía un conocimiento tremendo. Sabía el poder y la autoridad que ejerce este hombre que le entregó el talento. Entonces no seremos justificados por lo que sabemos, seremos justificados por lo que hacemos. Eso es de gran relevancia. El conocimiento es importante, pero el hacer de ese conocimiento lo que Dios nos ordena es lo relevante en nuestras vidas. Y este hombre le dijo el Señor: eres un siervo malo, negligente. Y le reprocha: tú sabías cómo soy yo, que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Me conoces bien. Estás muy claro de quién fue el que te entregó ese talento. Y a ti te convenía hacer más de lo que yo te había dado. Si te di ese talento, tenías el compromiso de abundar las ganancias en lo que yo te di. Porque tenías que haberlo dado a los banqueros, que cuando yo viniera, yo recibiera lo que yo te había entregado con el excedente, con el interés. Y uno dice: bueno, pero aquí este hombre sí, el Señor pidió cuentas y Él quiere, por supuesto, un fiel desempeño de nuestras responsabilidades. Entonces nosotros no estamos para que nos justifiquemos, no. Nosotros estamos para que nos dediquemos con diligencia a lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y cuál fue la recompensa de este hombre? ¿Cuál fue? El Señor le quitó ese talento y se le entregó al que tenía 10. Y hace la severidad, hace la salvedad, porque el que tiene, dice, quitadle el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado aún más y tendrá mucho, pero el que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Entonces nos damos cuenta qué pérdida de este hombre al no ser diligente en multiplicar lo que Dios había dado a su vida. Nos damos cuenta cómo el Señor nos está advirtiendo que en su retorno tendremos que darle cuenta. No somos bulto, no para ocupar un espacio en la iglesia. No, el Señor ha repartido dones, talentos, y los ha repartido para que su iglesia sea edificada, para que su iglesia ejerza bendición. Entonces, a este siervo que fue inútil, ¿cuál fue el destino? Echarlo a las tinieblas allí afuera, donde será el lloro y el crujir del diente. Qué triste la condición de este hombre. El Señor sigue anunciando sobre su pronto regreso. Él juzgará a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes de gloria y todos los santos ángeles con él, Él se va a sentar en su trono de gloria. ¿Y qué será hermoso cuando reúna delante de él a todas las naciones y apartará los unos
de los otros, así como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y este retorno del Señor trae consigo un juicio que dividirá a la gente, y el juicio se basará en los principios morales que definen el carácter. Y el carácter se revela por sus frutos, por la falta de ellos o por la abundancia de los frutos. Entonces, la evidencia externa demuestra la rectitud y la justicia interna. Y las buenas obras no producen un buen carácter, sino al contrario. Un buen carácter produce buenas obras. Y el Señor anuncia acá a los que, fíjense esto, aquí les está hablando, nótese esto, aquí no le está hablando al pueblo de Dios, para comenzar por allí. Aquí le está hablando de las naciones, a todas las naciones. Y Él va a hacer separación entre las ovejas y los cabritos. Y Él va a colocar a su mano derecha a las ovejitas y a su mano izquierda a las cabritas. Y el Rey, en toda su majestad, va a decirle a los que están ubicados a su diestra: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Y estamos notando algo. Fíjense esto: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Y aquellas personas, no reconociendo el porqué de esta gracia salvadora, le dice: Señor. Y los justos le dirán: Señor, cuando nosotros te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. ¿Y cuál fue la respuesta del gran Rey? Lo hiciste con uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Y esto es maravilloso, hermanos. Aquí el Señor está dando la recompensa a personas, a naciones que quizás nunca se les llevó el Evangelio, y el Señor los juzgará por sus frutos. El que sin ley pecó, sin ley será juzgado, dice Cristo. Y ellos ni siquiera lo reconocían como el Rey. Señor, pero ¿qué pasó aquí? Ellos recibirán galardón porque tuvieron esa evidencia, esa rectitud, esa justicia, esas buenas obras que hicieron a todo aquel que tuvieron a su alcance hacer. Y aquellos que están a la izquierda, el Señor los manda y les habla duramente, le dice: apartaos de mí. Y esa expresión dura del Señor: ustedes van a ir al fuego eterno preparado, donde estará residiendo el diablo y sus ángeles. Y les dice: tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo. Tuvieron las mismas oportunidades de hacer las cosas buenas que tuvieron los que sí la hicieron. Se les presentó la oportunidad, pero no lo hicieron. Y ellos, tratando de justificar su mala actitud: Señor, ¿cuándo te vimos así que no lo hicimos? ¿Cuándo te vimos así que nosotros no lo hicimos? ¿Cuándo? Y el Señor se los dijo: no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Así que el final de ellos será el castigo eterno, y los justos a la vida eterna, como lo revela el apóstol en la carta a los romanos, como lo revela Juan, como lo revela el profeta Daniel. Cuánta grandeza hay en hacer el bien. Esto, hermano, es para meditar. Seguimos ya avanzando hacia el capítulo 26 del libro de San Mateo. Libro de Mateo, capítulo 26. Y aconteció que, como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado.
Entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús y matarle. Y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual viendo sus discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué se pierde esto? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué dais pena a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme, lo ha hecho. De cierto os digo, que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y aderezaron la Pascua. Y como fue a la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por el quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí, hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante,
se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino, y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos fuese de nuevo, y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos, y díceles: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, aquel es, prendedle. Y luego que llegó a Jesús, dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo, pues, se cumplirían las Escrituras que así conviene que sea hecho? En aquella hora dijo Jesús a las gentes: ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del pontífice, y entrando dentro, estábase sentado con los criados para ver el fin. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, diciendo: Blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de bofetadas. Y otros le herían con mojicones, diciendo: Profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: Y tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento,
no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, no conozco al hombre, y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliéndose fuera, lloró amargamente. Bueno, tenemos este capítulo. Ya el Señor había dado a sus discípulos tantas recomendaciones, cuántos mandamientos, cuántas enseñanzas, y llegó el tiempo en que su sacrificio tendría que ser cumplido. El Señor habló todas estas palabras y le dijo a sus discípulos claramente, aquí no hubo parábola, aquí no hubo metáfora. Durante 6 meses Jesús había venido anunciando a sus discípulos su inminente muerte, y ahora pues le menciona la fecha precisa. Aunque los que estaban involucrados en la crucifixión no eran inocentes, el Señor mantuvo todo el tiempo el control de esa situación, y por supuesto su sacrificio, como el del Cordero de la Pascua, representa la consumación consciente de todas las predicciones y todas las profecías que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad, cientos de miles de peregrinos acudían a Jerusalén durante la Pascua. Recuerden que era mandamiento del Señor que todo hombre debía comparecer allí en Jerusalén para celebrar las Pascuas, y los líderes religiosos, por supuesto, estaban haciendo sus planes maquiavélicos. Ellos no querían correr el riesgo de que se produjera un alboroto que pudiera provocar una intervención del Imperio Romano, porque recordemos que estaba allí subyugado Israel dentro de su tierra por el yugo de los romanos. Entonces, en este capítulo notamos que nos dice la palabra de Dios que hubo una mujer, que Jesús estaba en Betania y en la casa de un tal llamado Simón el leproso, y vino en ese instante una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran valor, y ella lo derramó sobre su cabeza cuando él estaba sentado a la mesa. Y al ver esto, por supuesto, los discípulos se enojaron diciendo que ella había hecho un gran desperdicio. Pero fíjense que aunque el evangelista Mateo no nos detalla quién era esta mujer, el apóstol Juan sí nos habla de que era María, la hermana de Lázaro y la hermana de Magdalena, que esta mujer había sido pecadora. Y ese detalle pues lo sacamos del relato de Juan. Resulta que esta mujer hace esta inversión en el maestro, le derrama este valioso ungüento, y el Señor reprende a los discípulos, que más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que miren que el costo no es algo que se considera cuando se trata de llevar a cabo un acto de la devoción, no. Esta mujer hizo un simbolismo tremendo, porque el Señor le revela que lo que ella había hecho sería predicado, sería dado a conocer por mucho tiempo. Y él le dice, mire, no molesten a esta mujer porque ella ha hecho una buena obra conmigo. Y aquí profetiza algo el Señor que es tan real. Según, aquí nos dice San Mateo que los discípulos reñían, pero Juan, en un enfoque más cercano a la situación, nos dice que era Judas el que se había enojado, porque él llevaba la bolsa del dinero que se recolectaba en las cruzadas, en las caminatas del Señor, esos corazones bondadosos que daban, y eran los patrocinadores de las buenas obras, por supuesto. Y él se enojó porque resulta que él era ladrón y él sustraía de la bolsa de los pobres su buena cantidad de dinero. Y él vio un gran desperdicio, que ese perfume tan costoso
lo haya usado, lo haya invertido esta mujer en el maestro. No, y dice el apóstol Juan, no porque le interesaba a los pobres, no, sino porque era ladrón. Y así se disfraza el enemigo siempre de bondadoso. Ay, sí, le interesan los pobres. No, le interesaba era el pobre bolsillo de él. Y el Señor, usando de tanta prudencia, le dice, mire, no se preocupen, porque ustedes siempre van a tener a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener así en físico, en pocas palabras, ¿verdad? Y es verdad, los pobres siempre existirán. Es algo que el Señor pronunció. ¿Cuándo se va a acabar la pobreza? Nunca. El Señor dice, a los pobres siempre los tendremos. Y Él aclara, cuando ella derramó este perfume sobre mi cuerpo, lo está haciendo como preparación para sepultarme, para mi sepultura. Entonces, es impresionante cómo Dios resalta la obra de esta mujer al haber derramado ese ungüento. Y dice en el versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predicase de este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Fíjense cómo el Señor tan bello resalta la obra de esta mujer. Ese sacrificio por amor a Jesús tendría una gran influencia, en pocas palabras. Notamos entonces que el Señor es ungido con un costoso aceite perfumado para su entierro, y así lo anunció. Entonces uno de los 12, y aquí entra en acción este hombre, que se llamaba Judas Iscariote, se fue nada más y nada menos que a la cabeza de los malvados, a los principales sacerdotes, y les dijo, mira, ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Y ellos le asignaron un costo de 30 monedas de plata. Ya que no se le hizo lo del perfume, tenía que buscar otros ingresos extras, ¿verdad? Y desde allí Judas comenzó a organizar la manera de hacérselos llegar. ¿Por qué Judas hizo esto? Judas era un estratega. En varias oportunidades Jesús fue amenazado y él se escapaba, se escabullía, porque por supuesto no había llegado el tiempo que le habían de tomar. Y Judas pensó en su lógica, agarro, le entrego a Jesús, a estos hombres, él se va a escabullir como siempre lo ha hecho, yo me quedo con mi dinerito y queda bien con Dios y con el diablo, en pocas palabras. Y vamos a entender por qué entonces aquel hombre se deprimió tanto al no haber salido el plan que él había trazado. Entonces el Señor, el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron todos sus discípulos a él y le preguntaron, Maestro, ¿dónde quieres que nosotros preparemos para que comamos la Pascua? Y nótese este detalle especial. Le dijo, ustedes van a ir a aquella ciudad, a cierto hombre, no aparece el nombre del hombre, pero qué diligente este gran siervo de Jesús. Y le dice, y le van a decir, el Maestro dice que ya mi tiempo está cerca y en tu casa he de celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron así como el Señor les había mandado y prepararon la Pascua. Pero más adelante, en el apóstol Juan, detallamos cómo el Señor les dice, van a encontrarse con un hombre, con un cántaro, ustedes lo van a seguir y le van a decir, mira, ¿dónde está el aposento donde el maestro va a tomar la cena? Y entonces ya el apóstol Juan da un poco más de detalle de lo que dice Mateo. Pero es hermoso cómo Dios todo lo tenía tan finamente trazado. Y cuando llegó entonces la noche, él se llegó a la mesa con sus 12 discípulos, solamente los 12, los discípulos del Señor. Y aquí podemos notar que la Santa Cena, la comunión, bíblicamente el Señor la tomó con sus seguidores, no con los que simpatizaban con él, los que ya estaban comprometidos con el ministerio del Señor en la tierra. Y entonces él le dijo claramente mientras estaban comiendo, uno de ustedes me va a entregar. Y por supuesto esto fue notorio de tristeza en gran manera y todos comenzaron a preguntarse, a decirle, Señor, soy yo, Señor, soy yo. Miren cómo estamos en la condición humana. Mientras estemos en la condición humana estamos expuestos a hacer cosas que no sabemos. Ninguno dijo, no, yo no lo voy a hacer, yo no te voy a negar. No, Señor, seré yo y en esa condición.
Y él le respondió, mire, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y entonces, notemos algo importante, que Mateo, ¿verdad?, nos dice, nos detalla que en la celebración de la Pascua con sus discípulos, el Señor realizaba este acto tan sagrado y él comienza, recordemos algo importante, que esta fiesta de Pascua, esta Santa Cena del Señor reemplazaría a la ceremonia pascual como la conmemoración de un acontecimiento de mayor relevancia. Entonces, él le dijo, mire, el Hijo del Hombre, a la verdad, él va a ser entregado, pero porque eso está escrito y todo lo que está escrito del Maestro tiene cumplimiento, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Hubiese sido mejor que ese hombre no hubiese nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, Señor, ¿soy yo, Maestro? Y él le habló, tú lo has dicho. Mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y él bendijo y partió el pan y lo compartió a sus discípulos y asimismo le dice, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, fíjense, de una sola copa tomaron los 12 discípulos. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, fíjense esto, así como dice Isaías, habiendo él llevado el pecado de muchos, bueno, aquí está, esos muchos, no de todos, es derramada para remisión de los pecados. Entonces Jesús usó la ocasión de la cena pascual para inaugurar el nuevo pacto, y el simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto estaba a punto de ser plenamente satisfecho por medio de la crucifixión de Cristo. Y en este momento histórico, Jesús transformó el significado de los elementos de la cena pascual en los símbolos de un nuevo pacto. El pan representa ahora su cuerpo, el cual sería dado, y la copa su sangre, la cual sería derramada para el perdón de los pecados. Los santos requisitos de Dios y del antiguo pacto estaban a punto de ser satisfechos para siempre, y una nueva y viviente manera de entrar en la presencia y la provisión de Dios estaba siendo preparada a través de Cristo. Entonces, ¿quién? Cristo, por supuesto, el Cordero de Dios, y se estableció un nuevo y eterno vínculo por medio de la sangre de Cristo Jesús, y Dios inauguraba soberanamente el nuevo pacto con sus discípulos. Entonces, la cena del Señor nos recuerda a los que participamos en ella la muerte redentora de Jesús, y además anticipa su retorno cuando esta cena memorial cede el paso a las festividades de las bodas del Cordero. Aquí nos dice entonces el Señor, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que yo lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, cuando ellos cantaron el himno, ¡ay, qué lindo haber escuchado! Ellos a su maestro cantar un himno, salieron ¿a dónde? Al monte de los olivos. Y cuánta importancia y cuántos acontecimientos importantes se encierran en este monte de los olivos. Entonces Jesús le dice, miren, ya, todos ustedes serán escandalizados en mí esta noche, porque está escrito que heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, así como lo dijo el profeta Zacarías. Pero después que haya yo resucitado, yo iré delante de ustedes a Galilea. Y entonces Pedro no aceptó esta declaración del maestro. Le digo, no, yo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, mira, esta noche, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, afirmando con toda la fe y la seguridad, aunque a mí me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Y todos los discípulos confirmaron esta declaración del apóstol Pedro. Jesús no quiso ya debatir más con nada,
con nadie, con ningún discípulo, esperó que los acontecimientos se llevaran a cabo. Él se va entonces con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y Getsemaní significa molino de aceite. Y bueno, probablemente había un molino por allí cerca, ya que Getsemaní es un huerto de olivos donde se hallaba una instalación para extraer el aceite de la plata, de este fruto. Y el Señor se fue a orar y le dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y ahí dejó a sus discípulos, pero tomó nuevamente a estos 3 discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, y se los llega y entristece grandemente y se angustia en gran manera. Y el Señor le dice: estoy muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y se fue un poco más adelante. Dice que se postró sobre su rostro. Miren cómo el Señor oró. Postró su rostro y oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después de haber allí derramado en oración esa agonía que Jesús experimentó, pues él no estaba ocasionado para el temor a la muerte física, sino por la asociación de su muerte con el pecado, y su naturaleza sin mácula tembló ante esa perspectiva cuando él pidió, ¿verdad? Y esa oración que sostuvo Jesús a lo largo de todos los acontecimientos que rodearon la crucifixión. Nos dice entonces que una vez que él ora, regresa a sus discípulos y los encuentra dormidos totalmente, estaban cansados. Y le dice: no han podido orar conmigo 1 hora. Entonces 1 hora duró la oración de Jesús. ¿Qué conversaría él con su Padre? Y le dice aquella recomendación que es eco hasta nuestros días: velad y orad, para que no entremos en tentación, porque la verdad el espíritu está siempre presto, pero la carne es débil. Entonces nos dice que es necesario orar constantemente. Y otra vez él se fue y oró por segunda vez, diciéndole al Señor: Padre, si no puede que esta copa pase de mí sin que yo la beba, hágase completamente, plenamente tu voluntad. Y volvió a encontrar a sus discípulos dormidos, porque nos dice en Mateo que estaban cargados de sueño, estaban sumamente agotados, y los dejó y se fue de nuevo a orar por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y vino a sus discípulos y les dijo: está bien, ya, duerman, descansen, que ya ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y se levantaron y les dice: he aquí el que me ha de entregar. Ahí estaban entonces, ¿cuántos discípulos? 11 discípulos. Mientras él aún estaba hablando con sus discípulos, se acerca Judas, por supuesto, uno de los 12. Y se encuentra nada más y nada menos que había mucha gente con él, gente con espadas, con palos, de parte de los principales de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, nada más y nada menos que la ética religiosa. Y Judas, que había concertado con ellos por 30 monedas de plata, le había señalado que él iba a besar a quien era Jesús para que ellos lo tomaran. Y él se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Qué triste cuando Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Qué manera el Señor, Dios mío, de qué forma le habló a Judas. Se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada derecha. Y esto es lindo porque cuando usted lee los evangelios, usted va armando. Pues tenemos que esto que aconteció acá, tomó mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Esto, por supuesto, lo narra Juan, lo narra Lucas, y dan detalles más relevantes. ¿Por qué? Porque nos van a detallar los otros evangelistas que fue Pedro quien tomó
la espada y le cortó la oreja derecha a el siervo del sumo sacerdote que se llama Malco. Fíjense todo esto, y esto no lo dice Mateo, los otros evangelios que detallan este acontecimiento, y usted encuentra los hechos y los va armando. Y se da cuenta de lo que se experimentó en ese momento. Pedro se negaba a que el maestro fuera apresado y estaba dispuesto con ese temperamento que lo caracterizó a impedir ese acontecimiento. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Que Jesús le reprende y le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, espada perecerá. Y es una gran verdad. Por ahí hay un refrán popular que dice, al que hierro mata, a hierro muere. Y bueno, aquí está el sinónimo de parte de Jesús. El que a espada muere, al que a espada, todos los que tomen espada, espada perecerán. Y él le hace una pregunta que quizás el Señor con una certeza le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora, en este preciso momento de angustia, de dificultad, orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Imagínense, si una legión estaba compuesta por 6,000 soldados y Él dice más de 12 legiones, está hablando de más de 60,000 ángeles. Y Él dice, pero ¿cómo entonces se va a cumplir la escritura que es necesario que así se haga? Con cuánto dolor quizás Jesús le revela esta verdad a Pedro. Y en aquella hora, porque aquí no nos detalla, pero Jesucristo, una vez que Pedro le corta la oreja derecha a Malco, él toma la oreja de este hombre y se la sana. Podemos decir entonces que el último milagro de sanidad que Jesucristo hizo en su ministerio, antes de ser crucificado, fue la de sanar la oreja a Malco, que fue parte de la turba que iba a prender o que prendió a Jesús. Qué manera el Señor de enseñarnos a hacerle bien aún a aquellos que nos hacen mal. El Señor no se conformó con que Pedro le cortara la oreja, sino que le sanó la oreja. Y siempre me he preguntado cuál sería la postura de Malco después de haber sido sanado por el Divino Maestro. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el Señor los enfrenta, los confronta a esa multitud y le dice, mire, ustedes han venido como que si yo fuese un ladrón y han salido con espadas y con palos para prenderme. Si yo todos los días me sentaba con ustedes enseñando en el templo y ustedes no me prendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Y esto fue algo tan impactante que todos los discípulos tuvieron tanto temor que efectivamente se cumplió lo que profetizó el libro de Zacarías. Todos los discípulos se fueron y prendieron a Jesús y lo llevaron nada más y nada menos que a la cabecilla del encargado de esto, a Caifás, donde estaban reunidos nada más y nada menos que los escribas y los ancianos. Pero Pedro le seguía de lejos allí en el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con alguaciles para ver el fin. Y todo esto se va relacionando porque Juan detalla mucho más. Había una mujer, Juan era conocido, allí tenía sus influencias y con Juan pudieron introducirse a estos lugares. Y Pedro le seguía de lejos allí y los principales sacerdotes y todos los ancianos que estaban reunidos en el concilio estaban buscando falso testimonio contra Jesús para poderlo sentenciar a muerte, pero no hallaron nada, aunque hubo mucha gente que se prestó para decir estos testimonios falsos, pero no concertaban. Entonces hubo uno que dijo que él podría derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedificaría. Fíjense. Y se levantó el sumo sacerdote y le dijo, no vas a responder nada, que todo esto que lo testifican contra ti. Fíjense cómo ellos tergiversaron las enseñanzas de Jesús sobre su resurrección, porque esto lo estaba diciendo él por su cuerpo, no por el templo. Y Jesús reconoce su deidad y añadió que a pesar de las presentes circunstancias,
llegaría el momento cuando pueda ver en cumplimiento de las profecías mesiánicas. Así que una vez más, estos líderes religiosos ignoraron por completo la obra redentora de Jesús, así como ignoraron su nacimiento, y otros que ni siquiera eran del pueblo de Dios pudieron reconocer este gran acontecimiento. Una vez más, el pueblo de Dios, con sus ojos vendados, empezaron ellos a humillar al Hijo de Dios. Él callaba, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y además te digo ahora que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, acontecimientos que serán cumplidos por el Mesías. Entonces, cuando el sumo sacerdote escuchó esto que el Señor pronunció, rasgó sus vestidos y diciendo: ha blasfemado. No hay más nada que buscar. Ya, todo lo tenemos acá. Él mismo ha dicho una gran blasfemia. ¿Y qué les parece? Y ellos dijeron: es sin duda alguna reo de muerte. ¿Por qué? Porque así mismo se está haciendo Dios. Y esto, por supuesto, esto estaba escrito en la ley. Él les fue víctima de humillación, lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, le abofetearon y sin lugar a duda se burlaron de él cuando lo golpeaban y le decía: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué situación tan humillante le tocó vivir a nuestro divino Nazareno. Pero Pedro estaba sentado allí fuera en el patio y se acercó a él una criada y le dijo: mira, tú también estabas con Jesús el Galileo, porque era conocido la jurisdicción de Jesús. Pero él se negó, él dijo que no sabía lo que ella estaba diciendo, y él salió a la puerta y le vio otra y le dijo: tú estabas con él también, tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó una segunda vez: no conozco a ese hombre. Y poco después, acercándose, los que por allí estaban vieron a Pedro y dijeron: tú también eres Galileo, porque tu manera de hablar te descubre. El acento galileo de Pedro era fácilmente detectable en Jerusalén e inmediatamente reconocieron que él estaba en el círculo de Jesús. Entonces, cada negación es más enfática que la anterior, fíjense, y nos damos cuenta que él comenzó a maldecir, imagínense, como para persuadir a las personas que él no estaba con Cristo al decir estas palabras tan hirientes, y a jurar y a decir que no conocía a ese hombre. E inmediatamente el gallo cantó. Y cuando esto sucedió, fue el detonante que permitió que Pedro se recordase de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió fuera de ese patio. ¿Y cuál fue su reacción? Lloró amargamente. Triste la situación, pero era necesario para comprobar que Dios es el Hijo de Dios, Jesús, y que todo estaba finamente planificado para salvación de la humanidad. Así que bueno, hasta aquí llegamos al último capítulo. Tenía 75 versículos y tratamos de hacer lo más resumido posible, pero bueno, hemos estado 2 horas leyendo estos 3 capítulos.